¿Vas a realizar una abdominoplastia? Hagamos las cosas muy bien. Vamos a hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula, una proteína que se encarga de transportar el oxígeno de tus pulmones a todos los tejidos del cuerpo. Esto es vital para una buena cicatrización, para una excelente recuperación. ¿Qué sucede? La cirugía que más realizamos nosotros es la abdominoplastia. Es quitar toda la piel que está sobrando en el abdomen, amarrar los músculos, hacer liposucción. Pero bueno, cuando retiramos la piel, este colgajo que se retira, pues está lleno de sangre. Entonces, la pérdida de sangre puede ser bastante. Por eso es importante que la hemoglobina esté en unos niveles altos para que no te vayas a descompensar, para que todo te salga muy bien. ¿Qué pasa con las pacientes que tienen la hemoglobina baja? Eso puede ser por muchas condiciones, pueden ser algunas enfermedades, por ejemplo, las pacientes que sangran mucho durante su periodo, tienen coágulos, que su sangrado dura 4 o 5 días, muy probablemente van a tener una hemoglobina bajita. Las pacientes que son vegetarianas, las pacientes que no están muy bien nutridas, pueden presentar una hemoglobina baja. También enfermedades del riñón o de la médula ósea pueden hacer que tu hemoglobina esté bajita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues varias cosas. En el tema de la alimentación, sobre todo, lo que más puede aportar para subir la hemoglobina o para tener los glóbulos rojos altos son las carnes rojas, los mariscos y algunos vegetales, que eso todo te lo voy a dejar escrito para que tú sepas qué comer. Sin embargo, esta alimentación no va a lograr en un periodo corto de 1 mes o de 2 meses que tu hemoglobina se eleve. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Si tienes la hemoglobina bajita, puedes tomar suplementos, ácido fólico, sulfato ferroso y complejo B. Esto te va a ayudar más o menos. Si lo comienzas a tomar 1 mes y medio antes, va a lograr que para el día de tu cirugía, pues tu hemoglobina esté bastante alta. ¿Qué pasa si no se logra subir? También hay unas inyecciones que podemos empezar a aplicarlas 15 días antes de tu cirugía. Si la alimentación, los suplementos y las inyecciones no son suficientes para que tú tengas una hemoglobina suficiente para operarte, la siguiente opción que podemos utilizar es una transfusión de sangre. Esta transfusión la hacemos con el laboratorio de la Cruz Roja. Para esto debes venir 1 o 2 días antes, te tomamos una muestra, la enviamos al laboratorio para que haga unas pruebas cruzadas. ¿Esto qué significa? Que van a tomar tu sangre y la van a cruzar con la sangre que se te va a transfundir para ver que no haya ninguna reacción, para ver que no haya ningún inconveniente al momento de realizar el procedimiento. Con esto garantizamos que si hay pérdida de sangre, pues la vamos a reponer con la transfusión. La transfusión hace que las pacientes se recuperen más rápido, que se sientan mejor. En realidad es una muy buena opción. Los rangos en los que debe estar tu hemoglobina pueden ser más o menos de 12 a 15 dependiendo del laboratorio, pero este es un promedio. Para poder entrar a hacerte una abdominoplastia de manera segura, lo ideal es que tu hemoglobina esté mínimo en 13, ojalá si está en 14 o si está en 15. Entonces es bueno que si tú estás pensando en realizarte una abdominoplastia, te hagas un cuadro hemático más o menos unos 2 meses antes, en un caso súper ideal que planees esto con bastante tiempo, ver cómo está tu hemoglobina y ver si necesitas tomar algún suplemento para que te puedas operar. Si por el contrario tu cirugía ya está muy encima, digamos en 15 días, y tu hemoglobina salió bajita, podemos comenzar a pensar en una transfusión o en algunas de estas vitaminas, teniendo en cuenta que las vitaminas puede que no aumenten tan rápidamente la hemoglobina en tu cuerpo. Quedo muy pendiente de saber si tienes alguna pregunta, si hay algo más de lo que quieras saber y que podamos ayudar. Gracias.